Hola chicos y chicas, vamos a estar hablando sobre mutaciones. Les saluda Tilma Gamboa. Bueno, para comprender mejor las mutaciones tenemos que ver que ellas van a generar alteraciones en la descendencia. ¿Cómo realizan esto? Bueno, generando cambios en el producto, ¿verdad? A nivel genético, en la información genética. Pueden producir efectos dañinos, ¿verdad? Como algunas anomalías, llámese síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, en fin. Pero son principalmente la base de la variabilidad de los seres vivos. Es lo más importante para que exista el proceso evolutivo también. Algunas mutaciones pueden darse de manera espontánea o por agentes abióticos como lo es la radiación. Es importante conocer la historia en cuanto al término de mutación. Las mutaciones como tal se le atribuyen a Hugo de Vries gracias a sus investigaciones en 1901. Sin embargo, lo que a él le llamaba mutación no era nada más que una recombinación genética. Es hasta que apareció Watson y Crick en 1953 en donde se establece un concepto total de mutación, que lo que dice es que una mutación es cualquier cambio en la secuencia de nucleótidos del ADN. Es importante comprender que de Vries fue el que introdujo la palabra mutación, el término mutación. Sin embargo, el concepto como tal fue bien definido hasta que apareció Watson y Crick. Hay algunos tipos de mutación. Vamos a hablar de los tipos de mutación somática y germinal. Cuando se habla de la mutación somática, se está refiriendo a células somáticas del individuo. Son células que no van a ser germinales. O sea, estas células ocurre la mutación, pero su progenie va a ser normal. Sus descendientes no van a tener la mutación. Caso contrario ocurre con la mutación germinal. Como la palabra lo menciona, germinal. Entonces, son mutaciones que afectan directamente a los gametos. Por tanto, la descendencia de ellos sí van a tener esa mutación. También podemos ver las mutaciones de acuerdo a sus consecuencias, ya sean perjudiciales, neutras o beneficiosas. En el caso de las perjudiciales, son mutaciones que incluso pueden acarrear la muerte en embriones o pueden llegar a tener perjudicaciones a nivel de salud muy importantes. También hay mutaciones que son neutras, por ejemplo el tamaño de una oreja, tal vez la forma de un dedo, en fin, no suman ni restan, son mutaciones bastante inofensivas. También se le conocen como mutaciones silenciosas. Hay mutaciones que son beneficiosas, estas mutaciones son indispensables, son muy importantes, porque la mayoría de estas mutaciones son las que han ayudado al proceso evolutivo como tal. Por ejemplo, en el caso del pelaje de la osa blanca, esa mutación le permitió a la osa blanca poder evolucionar. Si analizamos las mutaciones de acuerdo a su mecanismo, aquí están las mutaciones que más hemos llegado a conocer o a hablar a lo largo de estos años, las cuales son las mutaciones génicas o puntuales, mutaciones cromosómicas y las mutaciones genómicas. En el caso de una mutación génica o puntual, recordemos que es el tipo de mutación que ocurre principalmente cuando se da una modificación, una sustitución, una duplicación o una delección en una base nitrogenada. Recordemos que esas bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina. Ok, esto es importante. Esas bases nitrogenadas son las que pueden verse afectadas. Caso contrario con una mutación cromosómica. En el caso de las mutaciones cromosómicas son pérdidas, sustituciones, duplicaciones o adicciones, pero propiamente en un segmento del cromosoma, en una parte del cromosoma. Vean la diferencia. Una mutación génica es a nivel de base nitrogenada. En cambio, una mutación cromosómica es a nivel del cromosoma, o sea, el cromosoma es el que se ve afectado, tal y como lo podemos ver en el GIF que se muestra ahí. Luego tenemos la mutación genómica. Esta mutación es interesante porque también es a nivel de cromosomas, pero lo que ocurre es una ganancia o una pérdida del cromosoma. Y se van a generar diferentes síndromes, por ejemplo, el síndrome de Turner, el síndrome de Down o el síndrome de Klinefelter. Bueno chicos, esperemos que eso haya quedado claro en cuanto a lo que son mutaciones. Ahí nos estamos en contacto.